Pregón de Adviento, un tiempo de esperanza que dispone el corazón para acoger en la vida al Señor que viene. Pregón de Adviento. Sigamos caminando en este tiempo del Adviento, disponiéndonos para que realmente sea una experiencia de Dios cuando celebremos la Navidad. Una experiencia de encuentro con el Señor que viene y con los hermanos con quienes esperamos a ese Señor que viene. Entonces, vale la pena que sigamos dedicándole un tiempo de reflexión, de meditación, para valorar lo que significa María, la compañera de nuestro caminar evangélico hacia el pesebre, hacia Belén, hacia el encuentro con el Dios, con nosotros, Salvador. Aquella que merece ser llamada como se la ha llamado a través del mensaje de Isaías primero, entendido por el Nuevo Testamento, la hija de Sión. La hija de Sión, que es síntesis del pueblo de Dios, es la gran figura representativa del pueblo de Dios. Es la hija de Sión que acoge la palabra del Señor, que la escucha atenta y dócilmente y que recibe la comunicación de Dios, pero la recibe acogiéndola. El arca de la alianza, que pudiéramos decir rumia incansablemente el tesoro de la palabra de Dios que hay en su santuario más íntimo, que es su corazón, porque así decía el texto de San Lucas en el capítulo 2, al final, que ella guardaba y meditaba en su corazón, allí en el tesoro de la palabra resuena en la intimidad de la vida de María. La hija de Sión, el arca de la alianza, la pobre de Yahvé, que todo lo espera de su Dios, de ese Dios en quien siempre ella pensaba y a quien siempre amaba. Entonces, con términos de la Sagrada Escritura, nosotros hacemos memoria de María y de esa manera valoramos lo que es ella. Es decir, recibimos la valoración que Dios mismo hace de ella, porque no somos nosotros los que le damos esos títulos a María. Es la palabra la que nos permite descubrir que en ella se cumple el significado y el contenido de lo que son esas expresiones bíblicas: hija de Sión, arca de la alianza, pobre de Yahvé. ¿A quién llamaba los profetas especialmente hija de Sión? Cuando anunciaban una palabra de restauración, de esperanza. Alégrate, hija de Sión, porque ha llegado tu rey. ¿A quién le decían eso? A Jerusalén. Pero no a Jerusalén simplemente como ciudad, a Jerusalén como el resumen más representativo de lo que es el pueblo de la alianza, es decir, a Jerusalén en cuanto representa al pueblo de Israel, al pueblo de la alianza. En otras palabras, el mensaje de los profetas, mensaje de invitación a la alegría para la hija de Sión, se dirigía a la comunidad del pueblo de Dios. Ese pueblo es la hija de Sión. En el Nuevo Testamento, cuando el Evangelio nos presenta la experiencia inicial de María con el anuncio del ángel, nos trae dirigidas a ella las palabras que los profetas dirigían a la hija de Sión. Alégrate, hija de Sión, porque viene tu rey. Alégrate, llena de gracia, porque el Señor está contigo. Entonces, la misma palabra en el Nuevo Testamento que lee a plenitud todo el mensaje del Antiguo, nos permite afirmar: la hija de Sión verdadera es María, la gran representante del pueblo de Dios, la primera que hace el acto total de la fe. Por eso, la hija de Sión es la que acoge la palabra y escucha esa palabra con atención y con docilidad. Arca de la alianza. ¿Qué era el arca de la alianza y qué representaba? Era el lugar visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo que peregrina. En el arca se guardaban las tablas de la ley, expresión de la voluntad de Dios.
del camino que Dios señala para que su pueblo siga. Entonces, cuando llamamos a María Arca de la Alianza, no lo hacemos porque al Papa se le ocurrió decir así, sino porque la palabra prácticamente la está llamando cuando dice en la respuesta que el ángel le dio a María para explicarle lo que le estaba diciendo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Qué recordamos con estas palabras del ángel? Recordamos la experiencia de la peregrinación del pueblo de Israel, que veía cómo sobre el arca, signo visible de la presencia de Dios, descansaba la columna de la nube, porque Dios invadía con su gloria ese lugar de su presencia. Y entonces, si sobre María el poder del Altísimo va a cubrirla con su sombra, y si el Espíritu Santo va a venir sobre ella, es porque en ella está la nueva morada de Dios en medio de su pueblo, el arca de la alianza. No son palabras inventadas, son lectura que hacemos de la palabra de Dios. Es Dios mismo el que señala esta significación de María, la pobre de Yahvé. Los profetas habían anunciado, cuando fracasaron todas las instituciones humanas en las que el pueblo había hecho descansar sus seguridades, cuando fracasó fundamentalmente la monarquía y el pueblo llegó a la experiencia de la pérdida en el destierro, cuando los profetas querían levantar de nuevo la esperanza, decían que un resto va a resurgir. Los que estén dispuestos a recibir a Dios sin pretensiones, los que estén dispuestos a esperar todo de Dios, a confiar plenamente en Dios y no en sus capacidades ni en seguridades humanas. Los que estén dispuestos realmente a vaciarse de sí mismos para ser llenados por Dios. María es modelo de esas personas absolutamente dispuestas para Dios. Son poderosas, entonces, las razones que tenemos para detenernos en la meditación, en la mirada a esta mujer extraordinaria. La mujer de la que nació el Mesías en la plenitud de los tiempos. Así dice San Pablo en la carta